Con este video podremos crear cuestionarios tanto para autoevaluación como para exámenes finales. Para crear estos cuestionarios, lo primero que vamos a hacer es entrar a la plataforma. Una vez que entramos a la plataforma, vamos a ir a la categoría exámenes finales, exámenes de la licenciatura en gestión de empresas turísticas y hoteleras. Allí encontraremos un aula para cada asignatura para crear los cuestionarios para los exámenes. Examen, que es un aula de prueba que yo he creado. Cada uno tiene acceso a su asignatura y bueno, le vamos a contar un poquito. Para crear un cuestionario existen dos etapas bien diferenciadas. Una es crear un banco de preguntas y luego creamos el cuestionario. Siempre tenemos que comenzar dónde vamos a alojar las preguntas. Las preguntas van a estar dentro del banco de preguntas, en el menú ajustes. Al final ingresamos a banco de preguntas. Una vez allí vamos a encontrar Moodle ingresa directamente al banco de preguntas para que creemos una pregunta. Pero nosotros lo que vamos a hacer es crear categorías. Esto nos va a permitir, cuando armemos el cuestionario, poder tomar distintas decisiones. Podemos crear una categoría para preguntas abiertas, una categoría para la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. Podemos usar distintos criterios para crear esta categoría. Podríamos haber creado preguntas abiertas, preguntas de verdadero y falso y preguntas de múltiple opción. Si nosotros queremos específicamente tomar un número definido de preguntas de cada unidad, deberemos crear categorías por unidad. Si no nos interesa eso, podríamos crear categorías por preguntas abiertas, verdadero o falso, o de múltiple opción, o de todos los tipos que ustedes, más tipos de preguntas para crear. Eso queda a criterio del docente. Sí o sí, las preguntas abiertas yo crearía una carpeta para ellas, porque no vamos a poner demasiadas preguntas abiertas en un examen. Para crear una categoría, en el bloque de abajo dice añadir categoría y podemos poner. Ahora vamos a crear las preguntas dentro de esas categorías. Vamos al bloque ajustes. Dentro del banco de preguntas, la primera opción es preguntas. Nos posicionamos dentro de la categoría en la cual queremos crear las preguntas. Y presionamos crear una nueva pregunta. Allí elegimos el tipo de preguntas. Aquí elegimos el tipo de pregunta que vamos a crear. Para empezar, vamos a empezar con preguntas de ensayo, pregunta de opción múltiple y de respuesta, y vamos a empezar con preguntas de ensayo, opción múltiple y verdadero y falso. Ahora vamos a crear una de verdadero y falso, la seleccionamos, colocamos siguiente, se nos abre un pequeño formulario en el cual ponemos el nombre de la pregunta. Por ahí es necesario poner algo identificatorio de la pregunta, no solo pregunta 1, 2, 3, porque cuando nos equivocamos después es muy difícil encontrar cuál era la pregunta. Si nosotros ponemos molécula de agua, podemos poner texto de la pregunta: molécula de agua posee 2 átomos de hidrógeno.
Acá nosotros seleccionamos cuál es la respuesta correcta, verdadero o falso. En este caso es verdadero. Si queremos, ponemos una retroalimentación que verá el alumno luego de contestar el cuestionario. Si no, no es necesario. Y guardamos los cambios. Estas son las preguntas más sencillas de crear. Luego podemos crear una pregunta abierta. Las preguntas abiertas son aquellas que el alumno va a desarrollar con algún texto el tema que el docente le solicite. Crear una nueva pregunta, tipo ensayo. Las abiertas son del tipo ensayo, donde el alumno va a poder escribir. Se nos abre nuevamente el formulario para crearla y podemos poner el nombre de la pregunta. Sistema solar. Describa el sistema solar en no más de 10 líneas. Ponemos la cantidad de líneas que, más o menos el cuadro que se le va a abrir al alumno para que escriba. Vamos a ponerle 20, aunque le dimos 10, pero un punto si la contesta bien. Y estas preguntas sí o sí el docente va a tener que entrar a corregirlas después de terminado el cuestionario. Guardamos los cambios. Y tenemos dos preguntas. Yo ya había creado una. Me olvidé de una categoría, volvemos a categorías y creamos una categoría, la categoría preguntas de múltiple opción. No es necesario tener todas estas categorías. Según el docente, es la que más considere adecuada, es la que va a crear. Dado que este banco de datos nos va a servir para varios exámenes, por ahí es necesario crearlas por unidad, dado que si en un año una unidad no la damos porque cambiamos el tema, podemos directamente crear otra unidad y esas preguntas dejarlas suspendidas. Ingresamos nuevamente a preguntas y creamos una pregunta dentro de la categoría de múltiple opción y creamos una nueva pregunta. En este caso vamos a crear una de opción múltiple. Nombre de la pregunta: molécula de agua. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, es decir, ¿cuántos átomos de oxígeno posee una molécula de agua? Y aquí comenzamos a crear las opciones del alumno. Elección 1, una. Esa es la correcta, entonces la calificación colocamos 100. 2 podemos poner. Esa no es correcta, lo dejamos en ninguno. Podemos poner 0. También la calificación la dejamos en ninguno. Podemos poner 3 y la calificación la dejamos en ninguno. Si volvemos arriba, vamos a ver que una nos pregunta si de esta pregunta de múltiple opción una o varias son las respuestas. En este caso solo una es la respuesta. Si fueran varias las respuestas, hay que elegir esta opción. Se permiten varias respuestas. Como en este caso solo una, solo lo dejamos así. Vamos al final y colocamos guardar cambios. Una vez que ya tenemos creadas todas las preguntas dentro de todas las categorías que nosotros decidamos crear, vamos a ingresar nuevamente al aula de examen. Estamos dentro del aula, recordemos, pero estamos dentro de los bancos de preguntas. Vamos a activar edición en el menú ajuste. Recuerden que este menú puede estar acá al costadito. Luego que activamos la edición, acá hay unas consignas básicas ya predeterminadas. Vamos a agregar una actividad que va a ser un cuestionario. Nombre del cuestionario: examen final 14 de diciembre del 2003. Siempre es bueno ponerle la fecha porque estos cuestionarios no los vamos a poder borrar, sí los vamos a ocultar.
y en cualquier momento que tengamos alguna duda podemos entrar y ver quiénes rindieron y sus notas, pero tenemos que identificar bien los cuestionarios. Una pequeña introducción, acá le vamos a poner, si deseamos aclararles algo más a los alumnos, si no lo hemos puesto en el aula, lo colocamos acá. Usted tiene 90 minutos para realizar el examen. Mucha suerte. Podemos mostrar esa descripción dentro del aula o no. Debajo del cuestionario va a salir esta leyenda si nosotros tildamos acá. Si no, no hará falta. Abrir el cuestionario, 14 de diciembre. 14 de diciembre. Desde las 14 horas hasta las 18 horas. Usted tiene 90 minutos, habíamos dicho, entonces lo podemos expresar en minutos. 90, 1 hora o 2 horas, según lo que ustedes establezcan. Intentos permitidos, 1 solo. Calificación la dejamos tal como está. Orden de las preguntas. Esto quiere decir si las ponemos al azar, las ordenamos al azar o como nosotros le digamos enseguida que vamos a crear las preguntas dentro del cuestionario. Cantidad de preguntas en una sola página, 20 preguntas. Siempre es bueno ponerlas todas juntas, así que si ponemos 25, agreguemos cada 25 preguntas. Aquí no creo que establezcamos más de 20 preguntas. Esto es ordenar al azar dentro de las preguntas. El comportamiento de las preguntas se refiere a si hemos creado una pregunta de múltiple opción y le decimos que la ordene dentro de la pregunta al azar, estamos diciendo que la opción que nosotros pusimos primero puede aparecer al final. Esto no nos sirve en el caso que nosotros pongamos opción A, un tema, opción B, otra respuesta y opción C, las respuestas anteriores son correctas. Si nosotros lo ponemos al azar, puede salir al principio la opción A, decir todas las respuestas anteriores son correctas y nos crearía un gran problema. Si no tenemos ese tipo de preguntas, las podemos mezclar. Siempre que apretemos en el signito de pregunta, nos da una pequeña ayuda sobre las opciones que estamos tratando de configurar. Retroalimentación diferida quiere decir que el alumno va a poder ver lo que nosotros ponemos en la retroalimentación una vez que ha terminado el cuestionario. Si nosotros ponemos modo interactivo, lo que va a pasar a medida que el alumno cree la pregunta, va a tener un botoncito en el cual va a poder ver la retroalimentación. En nuestro caso, para exámenes finales, es retroalimentación diferida. Si estuviéramos creando un cuestionario que es una autoevaluación y lo que queremos es que el alumno aprenda en ese momento, le podemos estar dando ayudas, pero en un examen final no. Estas opciones revisar opciones, son los puntos que va a mostrar el cuestionario una vez que el alumno lo entregue. Después de cerrar el cuestionario, el intento que tiene el alumno va a mostrar si es correcta o no la pregunta. En el caso de verdadero y falso le va a mostrar los puntos, la retroalimentación específica y la retroalimentación general. Generalmente no ponemos retroalimentación. Si ustedes lo han puesto y le han dado la devolución en cada pregunta, podemos incluirlo. Le marcamos cuál es la respuesta correcta si queremos y una retroalimentación global que va a ser la nota. Mostramos la imagen del usuario, no. Esto se refiere a cuando nosotros vayamos a ver la grilla con los intentos realizados. Si desean ver la imagen del alumno, colocan sí, si no,
lo dejan como está. Restricciones extras sobre los intentos y que requiere contraseña para entrar al cuestionario. Nosotros no lo ponemos porque demora mucho, si no las saben, si hay que dárselas en el momento. Son cosas que demoran. El cuestionario va a estar siempre abierto en el lapso en el cual nosotros tengamos los exámenes. Como hay un solo intento, estas dos opciones no son configurables. Acá vamos a mostrar al final al alumno cuál es la nota que obtuvo. 99%, colocaremos una calificación final de 10. Lo escribimos nosotros. Entre el 99 y el 94%, un 9. Entre el 94 y el 87, un 8. Entre el 87 y el 81, un 7. Entre el 81 y el 74, un 6. Entre el 74 y el 67 vamos a tener un 5. Entre el 67 y el 60%, siempre hay que ponerle el signo por ciento, vamos a tener una calificación de 4. Y se me acabaron los campos, así que agrego nuevamente 3 campos de retroalimentación. Vamos al final y tenemos entre el 60 y el 50%, tenemos un 3. Entre el 50 y el 20% tenemos un 2. Entre el 60 y el 50 la calificación final es un 3. Entre el 50 y el 20 la calificación final es un 2. Y ponemos guardar cambios. Algo hemos hecho mal porque no se guardó. Vamos hacia abajo y dice el límite de calificación de retroalimentación debe estar entre 0 y 100%. 1%, tenemos calificación 1. Luego vamos a restringir disponibilidad. Este bloque no lo vamos a utilizar, en este caso no es necesario. Guardamos cambios y mostrar. Dice que el cuestionario examen final 14 de diciembre del 2013 nos muestra la pequeña descripción que le pusimos. Usted tiene 90 minutos para realizar el examen. Dice que tiene un intento permitido. Acá nos muestra el tiempo, 1 hora y 30 minutos. Dice aún no se han agregado preguntas. Ponemos editar cuestionario. En esta edición lo que vamos a hacer es agregar las preguntas que creamos en el banco de preguntas. Mostrar el contenido del banco de preguntas. Si vemos nosotros acá, están todas las preguntas mezcladas. Entonces yo selecciono la categoría en la cual quiero asignar preguntas y digo, no, quiero asignar preguntas abiertas, una sola. ¿De qué manera? En forma aleatoria. Quiero agregar una pregunta aleatoria a esta categoría. Al azar, que cuando el alumno hable el cuestionario le aparezca una pregunta. Si hay un alumno al lado y abrió el cuestionario también, tal vez la pregunta es otra. Añadir al cuestionario una sola pregunta aleatoria. Podríamos agregar 2, 5, las que ustedes deseen. Recuerde que este tipo de preguntas son las que al alumno le lleva más tiempo responder. Pues quiero agregar una pregunta de múltiple opción. Aunque hay una sola, yo le puedo poner añadir al cuestionario una pregunta aleatoria y después seguir creando preguntas, entonces realmente ahí va a ser aleatorio. Preguntas de verdadero y falso. Añadimos también una pregunta aleatoria.
Si nosotros queremos agregar una pregunta específica en el examen final del 14 de diciembre, yo puedo ingresar a preguntas abiertas, por ejemplo, y decir que la pregunta del desarrollo del caso 1, asignarla al cuestionario sí o sí. Aprieto las dos flechitas y esa pregunta, a diferencia de las otras, aparece solo con una manito. Eso quiere decir que yo decidí agregar esa pregunta. En estos casos donde aparece el dado, la pregunta es aleatoria, es al azar del grupo de preguntas de la categoría que estamos seleccionando. El sistema solo va a ir total de calificación 4 puntos, porque tenemos 4 preguntas, y la calificación máxima es 100. Quiere decir que a esto en realidad le va a dar 25 puntos a cada una. Esto solo lo distribuye, si nosotros no especificamos, acá nada distribuye los puntos. Si nosotros no especificamos nada en calificación, la nota es distribuida en forma igual para cada pregunta. En el caso de la pregunta de desarrollo, nosotros por ahí quisiéramos que valga el doble. Entonces la calificamos con 2 puntos, doble que cualquier pregunta común. Si nosotros volvemos al aula de examen, tenemos creado el examen. Se creó oculto, lo vamos a dejar oculto hasta el día del examen. De esta manera ya tenemos creado el examen final para el día 14 de diciembre. Entonces, repasando, existen 3 etapas, mejor dicho. Una es crear las categorías y las preguntas dentro del banco de preguntas. Una vez que ya tenemos todas las preguntas creadas, ingresamos al aula y creamos un cuestionario. Esa sería la segunda etapa. Al crear el cuestionario, conformamos el cuestionario en sí, y la tercera etapa sería asignarle las preguntas al cuestionario. Editando el cuestionario, seleccionamos el banco de preguntas, las categorías, y comenzamos a ingresar la cantidad de preguntas que nosotros queremos para este cuestionario específico. Con esto hemos finalizado este pequeño video.